Pues como podrán darse cuenta, ya estoy bastante viejo. Y en todo pues, lo que me ha tocado vivir, nunca había estado tan complicado ser un banco como ahorita. Miren, me pidieron que hablara un poco sobre temas económicos, macroeconómicos, un poquito del mundo y cómo eso nos afecta o nos va a afectar en el futuro. Voy a dar una muy breve introducción de lo que estamos haciendo. Aquí varios de ustedes son clientes de nosotros, queremos que todos sean clientes de nosotros. Y voy a terminar con un nuevo proyecto que traemos, con eso que ahorita comentaban de asociación, ¿cómo decían? Para que innovación colaborativa, que yo creo que es un buen ejemplo de lo que va a pasar. Quisiera darle las gracias un poco tarde a Mauricio por el buró de crédito, porque cuando entramos a Bancomer no había, y cada banco tenía su buró, era un desastre, no había forma de prestar. Eso ha ayudado tremendamente a que este país funcione, y aparte felicidades por lo que han hecho. Y si gustan, empezamos con la presentación. Lamberto, muchísimas gracias, muchas felicidades, un fuerte liderazgo que pone, yo creo que a las SOFOMES donde deben estar. Por lo que vi, se estima que queden alrededor de 1000 y feria, que fue tu pronóstico hace como 10 años. Entonces, muy bien. Pues si gustan, empezamos. Nos llamamos ABC Capital. ¿Por qué entramos a esto? Porque México tiene una industria subdesarrollada financiera. Si ven la penetración que tenemos en servicio financiero o servicio bancario, pues somos de los peores en penetración en el mundo, sin duda en la región, y esto se debe totalmente a la nacionalización de la banca que se dio en el 81, junto con un control de cambios que destruyó el sistema financiero, y el rebotito que dimos en la segunda error de diciembre, pues volvió a destruirlo y quedó en manos la mayor parte extranjera. Por eso es la poca penetración, esa es la mala. La buena es que tenemos por enfrente todo. O sea, si dicen en qué industria se debe invertir en México, sin duda, esta es una industria subdesarrollada en la que se puede invertir, en la que se pueden hacer muchas cosas. Así pagan a los bancos en este país. Esa es lo que está en el círculo rojo. Son algunos bancos que cotizan en bolsa, algunos bancos nuevos, mexicanos, está Banorte también. Entonces, los pagan así porque ven la oportunidad. O sea, estamos hablando de una industria que puede crecer a 2 dígitos si hacemos las cosas bien, por mucho tiempo. Entonces, yo creo que están en la industria correcta y hay que ir buscando el vehículo correcto y cómo entre todos armar este crecimiento. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos pues un grupo de empresarios que hemos estado muchos años en México, que queremos estar muchos más, somos jugadores de largo plazo. Las empresas que ven ahí son de nuestros socios. Nuestros socios generan empleos directos de más de 200,000 gentes, o sea, directos. Entonces, todo el mundo está en este negocio porque le gusta, está de largo plazo, todos son mexicanos. Tenemos nosotros, sí. Hacemos 2 grandes cosas. Por un lado, somos un banco comercial, como Banamex o Bancomer o como cualquier otro, y después tenemos un negocio de cobranza. Nosotros compramos el derecho a cobrar la cartera de crédito y casa y compramos la infraestructura para poder tener presencia a nivel nacional, y eso nos convierte en el mayor cobrador independiente en México y el mejor calificado. Tenemos un poco más de 100,000 clientes que les cobramos con unos 22,000 millones de pesos en el sector de la cobranza, y el otro pues somos banco.
Tenemos tres grandes productos de crédito y un producto de captación. Tenemos crédito a desarrolladores de vivienda porque nuestra primera compra fue a Cemex Capital. Tenemos el 51 de Cemex y el 49 se quedaron ellos. Por ese origen seguimos en el desarrollo de vivienda y también porque se abrió una gran oportunidad después de todo el descalabro que vimos en el sector. Se puso otra vez un producto que se nos hizo atractivo y es como la tercera parte de nuestras ventas. Estamos, como ustedes saben, en la parte intermedio de financieros. Acabamos de entrar de manera importante, yo les diría a partir del segundo semestre del año pasado, es de nuestras grandes apuestas que estamos haciendo, asociarnos con nuestros clientes. Al final les voy a presentar un modelito que estamos desarrollando con Rebeca, aquí que veo que ya llegó con Afinsa, que creo que va a ser algo muy, muy interesante como concepto y como crecimiento para muchas de las cosas que vienen. Y también atendemos empresas. ¿Cómo estamos financieramente? Pues cerramos el año pasado como con el 14 y feria de capitalización. Estamos creciendo a una tasa más o menos del 65% en crédito en este año. Le acabamos de inyectar, por esa razón se empezó a bajar el índice, acabamos de inyectarle 300 millones de pesos más al capital y eso nos está llevando a una capitalización cercana al 19%, por arriba del promedio de la industria, y nos va a permitir seguir creciendo a buenas velocidades porque vemos mercados claros a cuáles atacar. Nosotros no nos peleamos con los mercados, con los bancos grandes, no vamos por los mismos productos que la nómina, que la caja, que cosas de esas. En nuestro estudio vimos varios bancos, vimos un banco en Turquía que tenía un logotipo que de hecho lo tenemos registrado, queremos ser tu otro banco. O sea, tenemos ciertos nichos que nos gusta atacar, ahí están en el anaquel y vamos a ir desarrollando un par más, pero por ahí nos vamos a meter. No voy a llegar a competir con Bancomer, no tengo cómo competir en nómina ni en la mesa de dinero, no me interesa. Igual a los grandes bancos no les interesan otras cosas donde sí nos podemos mover nosotros rápido y ser muy eficientes. ¿Cómo vemos a la economía mexicana? Y miren, esta gráfica, si no la han visto, es muy interesante, porque estamos viendo el Producto Bruto de Estados Unidos contra el Producto Bruto de México, desde antes de la Gran Depresión. O sea, estamos hablando de 100 años de crecimiento del producto. Y si ven, se mueven igual, muy parecidos. A veces un poquito más fuerte uno, a veces un poquito menos. Vemos ahí el famoso error de diciembre, pues se nos cayó muy fuerte, pero vemos después de eso y después del Tratado de Libre Comercio principalmente, que las dos economías se mueven casi idénticas. Entonces, lo que le pasa a Estados Unidos, afortunadamente en estas épocas, nos pasa en muy buena parte a México. Perdón, le damos. A ver, un antes, creo. Y eso, en este mundo tan revuelto, que ahorita voy a tocar un poquito de China y Grecia, eso nos permite, en este gran, muchísimas gracias, esto nos permite en esta gran burbuja de volatilidad mundial, pues nos permite, la verdad, estar posicionados en la mejor geografía que existe en el mundo. Vecinos de Estados Unidos, con el 80% de nuestras exportaciones para allá. Afortunadamente no estamos en medio de Europa, afortunadamente no estamos en este momento en medio de Asia, estamos con el motor más grande de la economía mundial que es Estados Unidos y que está creciendo y pensamos que va a seguir creciendo, ¿no?
Esto es lo que, nomás por poner un ejemplo, el sector automotriz. Vean el nivel de crecimientos y vienen ahí ya muchas nuevas empresas que ya firmaron para entrar a México. México ya produce alrededor del 50% de los trucks, como le dicen, ligeros del mundo. Y vamos a seguir ahí. En un tiempo esto se fue a una parte de Asia, regresó fuerte a México y estamos creciendo. Cada día estamos viendo una nueva inversión en este sector aeroespacial y otro tipo, gracias al tratado que tenemos de libre comercio. ¿Haz una antes? Bueno, déjala ahí. Bueno. Esto es simplemente cómo va nuestra relación con Estados Unidos. Nosotros tenemos un intercambio anual de más de 500,000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones, más o menos mita y mita. Entonces, esto es lo que realmente está pasando. Somos el tercer socio comercial de Estados Unidos en el mundo y esa economía pues, está creciendo, como saben, al 2 y feria por ciento, el último trimestre a más del 3%, ahí vamos. Si queremos ver una foto de México en los últimos, ¿qué será? 30 años, 40 años, de 1960 por ahí a la fecha, esta podría ser un zoom de México, ¿cómo lo hemos hecho? La tenemos partida por sexenios para tener más o menos una idea y ubicarnos en el tiempo para ver lo que ha estado pasando. Tenemos una línea roja, que es la inflación. Tenemos una línea verde, que la roja es la inflación de México, la verde es la inflación de Estados Unidos, es con el país que más hacemos comercio, entonces lo que pase se ajusta. Si prendemos la máquina de hacer dinero, pues al ratito se ajusta, y la forma en que se ajusta es con devaluaciones. Esa es nuestra historia. Entonces, si ven, nosotros veníamos de un periodo de crecimiento que le llamaban el de crecimiento estabilizador, donde crecíamos a tasas del 7% anual, con una inflación parecida a la de Estados Unidos. Tuvimos 20 años una tasa, ¿cómo se llama? Un tipo de cambio fijo a 12.50. No existían casas de cambio en México. Si ustedes querían cambiar dólares para ir a Laredo o a Tucson, a donde les quedara más cerca, a McAllen, iban al banco y había dentro del banco normalmente una caja que decía cambios y otros, porque con puro cambio no daba. Entonces llegaban ustedes y les costaba un centavo comprar el dólar, y cuando regresaba, si les sobraba algo, iban a venderlos y les costaba un centavo vender el dólar. O sea, no había casas de cambio. Ese es el crecimiento estabilizador. Después llega Echeverría y es cuando pues, cambiamos de fondo la política económica. Lo que hicimos fue poner en manos del gobierno, directa o indirectamente, la mayor parte de la economía. La influencia tremendamente creció. El gobierno no está diseñado para hacer negocio. En ninguna parte del mundo ese modelo ha funcionado. Y pues ahí nos pasó lo que nos tenía que pasar. Llega después López Portillo, vean las barras de inflaciones, las azules de devaluaciones. Llegamos a tener inflaciones de más de 200% en un año. Todas las tasas de interés, los créditos bancarios, eran a tasa flotante. Entonces, imagínense que ustedes están prestando al 250% en el banco. No estoy hablando de microcrédito. En el banco, las empresas grandes, pues como digo, no hay plazo, no hay forma, el país pues, se destruyó. Afortunadamente, como vemos en esa gráfica, ya tenemos varios años, 20, 30 años, haciendo la tarea para bajar la inflación. Al nosotros poder bajar la inflación, podemos empezar a planear a largo plazo y la llegamos a bajar y mantenerlo abajo, y eso nos permitió tasas fijas por primera vez hace unos 10 años. Eso nos permite poder planear, poder hacer muchas cosas. Ya tenemos un país que funciona. Por eso el famoso Mexican Moment, por eso el famoso todo,
porque hicimos el trabajo durante mucho tiempo de salirnos de un modelo de negocio como el que iba a ser Chile. Desafortunadamente no fue la mejor forma, pero entró Pinochet con la Escuela de Chicago y generaron el mayor crecimiento anual en los últimos 30 años en Latinoamérica y es el país con mejor calificación. Nosotros nos fuimos más parecido a Rusia que a Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente eso lo corregimos y ya vemos la última parte de la gráfica. México está funcionando bien, hoy puede funcionar mejor sin duda y hay que hacer que funcione mejor, ¿no? Pero tenemos esa plataforma, que no la teníamos. Ahorita ahí a los comentarios, tenemos una pirámide poblacional que envidiaría cualquiera. Tenemos una gran cantidad de clientes en esa pirámide esperando servicios y productos. Si ustedes voltean a ver a Japón, donde es una pirámide invertida, muchos viejitos, y con una cultura donde las mujeres no trabajan, entonces es un país que no tiene oportunidades de crecer como alguien como nosotros con este tipo de pirámides. Entonces es un momento muy importante para México, es una gran oportunidad para los que andamos en este negocio y ahí está. Y si ven la curva de abajo, pues hemos tenido de los últimos años un crecimiento ya diferente al que teníamos en la parte de la gráfica que vimos. La clase media, por lo tanto, ha ido aumentando, que eso también es importante. Si vemos con algunos datos a la economía mexicana, pues somos de los países menos apalancados, o sea, que tenemos menos deuda contra el PIB, y si lo vemos la relación también del gasto fiscal o el déficit fiscal, pues también es de los menores, que hay que combinar los dos para ver cómo estamos. Las empresas de México no están apalancadas, que ese era otro gran problema que teníamos antes. Por inflaciones o por lo que ustedes quieran, sobraba dinero en el mundo, nos los prestaban, tronábamos y ahí vamos, ¿no? Casi todas las empresas grandes de México alguna vez tronaron y ahora están fuertes. A mí me tocó ser tesorero de Grupo Visa, que ahora se conoce como FEMSA. Pues quebramos en el 81, debíamos más de $1,000 millones, 60 bancos extranjeros, ahí nació el Ficorca, también quebró Alfa, y pues todo el mundo de alguna forma. El día de hoy, las empresas mexicanas no están apalancadas. Eso lo que quiere decir es que hay un potencial de crecimiento tremendo. No hay créditos bancarios, vimos la penetración es muy baja, no están apalancadas las empresas, entonces es una muy buena combinación para esta industria. Los mercados que tenemos son mercados muy profundos, son mercados muy líquidos. El peso es uno de los mercados más líquidos que monedas como las de China, Rusia, Brasil, Corea, India. Por eso vemos cómo el MEXDER, cómo Chicago, todo eso funciona, o sea, tenemos liquidez en bonos, en todo. Eso es muy buena señal, porque antes el que invertía en México sin instrumentos de ese tipo, a la hora que se venía una crisis, se hace la puerta chiquita, no se puede salir y eso le da mucho miedo. El tener los mercados líquidos como los tenemos nosotros, pues la verdad es que permite entrar y salir y corregir, como las intervenciones que hemos tenido Banco de México, todo eso, y no pasa nada. Se empieza a ir y se regresa y se van acomodando, ¿no? Y los fundamentales pues también son bastante sólidos. La inflación, por primera vez en la historia, andamos abajo del 4, va a terminar en 3 por ahí pasaditos, a pesar de que el tipo de cambio se nos fue para arriba. Tenemos los bancos, que también eso pues ha sido muy afortunado, bancos bien capitalizados. Cuando esta burbuja que empezó con Lehman tronó muchos bancos en el mundo, pues la fortuna es que los bancos mexicanos pues no tenían ese contagio y los extranjeros que estaban acá pues tampoco. Entonces México tiene bancos bien capitalizados. Esta es la deuda gubernamental y la tenencia de los bonos del gobierno por extranjeros, que esto también
es muy importante porque tiene que ver con la percepción de riesgo país. Oye, si yo traigo mi dinero y tengo puras tasas negativas en Europa y tengo tasas negativas en Estados Unidos, busco cómo sacar provecho. Entonces me la juego con tipo de cambio, me la juego con otros riesgos de países. Y tenemos una muy buena participación de extranjeros comprando bonos mexicanos. También es muy buena señal. Como ustedes saben, pues la apuesta grande del sexenio son las reformas estructurales. Aquí pues lo hemos oído yo creo que todos muchas veces. Yo nomás quisiera irme a la siguiente gráfica. Lo que se busca al final con todo esto pues es mayor flexibilidad, eficiencia, etcétera, lo que nos va a permitir una ganancia en productividad. O sea, como este país va a funcionar es si tenemos ganancia en productividad. Entonces, esa es la apuesta con las reformas. El estimado, si nos funcionan las reformas como están planeados, este es un estimado de varios brokers de Wall Street, es que vamos a poder tener crecimientos arriba del 4%. Ese es el estimado, con la combinación de reformas, que es muy bueno en los mundos que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué está pasándonos fuera de México? Lo de México pues ya lo sabemos, ya lo vivimos todos los días y todo. Fuera de México, ¿qué está pasando? Tenemos dos grandes volatilidades recientes. Una es Grecia. Grecia, un país muy chiquito, con un PIB muy chiquito, que de veras en una hora de trading en Nueva York se lo tragan en una muela. El problema de Grecia es que entró a la zona del euro y en el euro se diseñaron reglas de entrada, pero no se diseñaron reglas de salida. Entonces quieren poner a Grecia igual que Alemania y pues los griegos no son como los alemanes, ¿no? Ni los italianos, ni los españoles, ni muchos, ¿no? Entonces, al final, lo que provocó esto es que hacen su zona de euro, todos tienen euros, todos tienen la misma moneda, por lo tanto tienen que cumplir ciertas reglas fiscales, etcétera. Para unos es normal cumplirlas, para otros es más difícil cumplirlas. Entonces, los países que más batallan, pues son los que están sufriendo. Grecia es uno de ellos, donde de repente de no tener necesidad de pedir permiso para comprar una casa y tú te pones y la haces, o de conectarte con diablitos a la electricidad o cosas de ese tipo, se meten a un rigor muy fuerte. Cuando se meten, pues pasa como nos ha pasado aquí en Latinoamérica muchas veces, que tronamos y entra el Fondo Monetario Internacional y te pone reglas. Pues aquí lo mismo, el Banco Central Europeo le dijo, oye, ¿quieres seguir aquí? Pues tienes que cumplir con esto y con esto y con esto. Y sale el primer ministro que acaba de ganar y dijo, oye, pues yo no voy a cumplir, y así ganó las elecciones. Ahora están convocando a nuevas elecciones porque una posibilidad es que se saliera de la zona del euro. Decidieron que no se querían salir de la zona del euro, están convocando elecciones y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto están haciendo el esfuerzo para seguir. El problema, y si le hace la siguiente, es el efecto dominó. El problema no es Grecia. Grecia, la verdad es que, como les digo, en una hora de trading pasa. O sea, el problema es que Grecia puede hacer un efecto dominó con otros países que están en problemas y que los están atendiendo. España, Italia, Portugal. Digo, en España la mitad de los jóvenes no tienen trabajo. El 20% de la población, pero la mitad de los jóvenes no tienen trabajo. Entonces ya vimos que aparecieron otros movimientos políticos en Barcelona, en Madrid, etcétera. Están haciendo un esfuerzo. El esfuerzo que se tiene que hacer pues es empobrecerse para poder seguir. O sea, es como el que gasta de más, pues la única forma es irle bajando al ritmo, estabilizarse, tomarse la medicina, y eso es lo que están haciendo estos países. Pero el problema de Grecia era el dominó, no Grecia. O sea, es países grandes, economías grandes como esas, que podían contagiarse con este movimiento, ¿no? Afortunadamente parece que ahí va,
Grecia está haciendo la chamba, pues ojalá salga, pero ese es el problema, ¿no? Y los otros países, pues también. Pues es un poquito la historia de Grecia, cómo cambiaron de dracma para acá, pero pues si ustedes les pregunto ahorita, a ver, la zona del euro, todos tienen euro y valen lo mismo. Si ustedes van a meter su patrimonio en euros, los depositarían en un banco griego o en un banco alemán, ¿no? Entonces, quiere decir que los euros pues no valen lo mismo, cuando deben valer lo mismo, ¿no? Ese es un poco el fondo atrás de todo esto, ¿no? Entonces algo tendrán que hacer ahí. Después venimos con China que ha sido un fenómeno, que es una mezcla de dictadura y capitalismo, que la han hecho bien y han crecido muy bien a niveles pues de 10%, 8%, 7%. Ahorita andan preocupados porque a lo mejor se les baja el crecimiento al 6% anual, pero parten de una base muy chica y parten de que tienen mucha gente. Entonces a lo mejor 400, 500 millones de chinos ya medio están bien, pero le faltan otros 800. Entonces esta ya es la segunda economía más grande del mundo, ya rebasó a Japón. Y dentro de lo que hacía China, era un gran consumidor de commodities. Al momento en que China se sale del mercado o se desacelera, empiezan a sufrir todos los países relacionados con commodities. Por eso vemos casos como Brasil, el propio Chile, en el cobre, que es el petróleo, o sea, todo eso está siendo afectado porque China está bajando su ritmo de crecimiento. Como le digo, todavía es alto, están haciendo esfuerzos y como que empezaron a tomar medidas, a mi gusto como que se empanicaron un poco los chinos y empezaron a tomar medidas que nosotros usamos en los 80s y que no jalaban. Oye, voy a devaluar 2%, pues órale, man. Y empiezan los mercados y se cae la bolsa y se contagia. No es para que tengan una idea lo que le ha metido Estados Unidos de liquidez a la economía, el famoso quantitative easing para salir de la bronca que traíamos del 2008, son como 4 trillones de dólares. Lo que se perdió de valor en los mercados desde que China hizo su devaluación son 5 trillones de dólares. Es lo que se perdió de valor, ¿no? Entonces, hace su devaluación, luego empieza a hacer cosas que al mercado no le gustan, como influir. Oye, voy a comprar acciones como gobierno, los fondos de pensiones van a comprar acciones, como querer levantar el mercado a fuerzas. Doy créditos de margen para que compren acciones. Pues todo eso no le gusta al mercado. Entonces, cuando el mercado inteligente ve eso, vende. Entonces, en lugar de que le jalara a China eso para subir, pues salieron a vender los profesionales, ¿no? Cuando llega abajo otra vez, pues ahí van a entrar otra vez. Pero no les gusta esa manipulación. Entonces, eso vivimos en el último mes. Y eso pues afecta a todo, ¿no? Vean, si quieres, le damos la que sigue. Esto es lo que pasó en China pues, en el último 2 meses o lo que sea. Por un lado, las reservas internacionales, como ven, se cayeron de manera importante, la parte amarilla. Y si ven la gráfica en medio, son las salidas de capitales. Entonces vemos ya que el que está en China dice, oye, pues yo cojo mi dinero y lo mando a Treasury Bills, ¿no? Me voy a refugiar al dólar. Y eso pues fortalece al dólar, devalúa las monedas, todo eso. Pero eso es lo que está pasando recientemente por esa serie de medidas que tomaron. Y también vemos cómo el crecimiento de China, que ya no es el que era, está afectando a los países con que hacía más comercio. Entonces vemos al lado derecho caídas importantes de compras que hacían los chinos a esos países. El petróleo ha sido un factor sumamente importante. De hecho, la caída del petróleo, por ahí traemos una gráfica que no sé si nos las brincamos o la vemos al rato, es directamente proporcional a la fortaleza del dólar. Se ve una así y la otra así, ¿no?
¿Qué desafíos tenemos nosotros fuertes? El crecimiento, reformas que se apliquen, las leyes, que la política macroeconómica no siga bien, funcione, como le preguntaron uno de los socialistas más radicales del mundo, dijo, en el socialismo hay que meterse con la micro, la macro no hay que tocarla, ¿no? Entonces debemos de cuidar que la macro funcione y la verdad una fortuna ser socios de Estados Unidos y tener ese mercado libre y estar pegado a la economía más grande que está siendo el motor del mundo, ¿no? Esta es la gráfica, pues si te regresas por favor. Esta es la gráfica que les comentaban, fíjense cómo funciona inversamente proporcional el precio del petróleo al tipo de cambio, ¿no? Se fortalece el dólar, se desfortalece el resto de las monedas. Aquí la verdad que la decisión que se tomó de bajar el presupuesto para este año es una decisión muy importante, muy buena. Si seguimos creciendo con gasto y deterioramos nuestro macro, ahí sí estaríamos en problemas. La verdad que bueno que le paramos al dejar de percibir esa parte de petróleo. Como ven, esto afecta pues, directamente a las monedas. Nos vamos a la siguiente, por favor. Esto es el comportamiento de las monedas del mundo, donde vemos que estamos ahí. Pues digo, no podíamos nosotros tampoco estar ausentes a lo que está pasando en el mundo. Se está fortaleciendo el dólar por las razones que vimos, se nos cae a nosotros la entrada del petróleo, se nos cae a la mitad, eso baja los ingresos, pues todo eso afecta pues directamente al tipo de cambio y no nos afecta más que a otros, de hecho nos afecta menos que a otros, inclusive. El más afectado hoy es Rusia, porque Rusia se dedica a exportar petróleo y gas, principalmente a Europa. Y dentro de las sanciones que le metieron cuando Putin se puso machín y entró a Ucrania, pues le cerraron la llave y pues ahí está lo que le ha pasado a su moneda, ¿no? ¿Qué retos y problemáticas tenemos? La corrupción. La corrupción pues sale en todos los foros, ¿no? Cada día que abrimos el periódico pues viene que esta es la transparencia internacional, este es no sé qué. Afortunadamente como país, desde la presidencia, el Congreso, los diferentes partidos están atacando, se están tomando medidas, se están pasando leyes, pero pues esto al final hay que combatirlo y combatirlo muy fuerte porque la corrupción, si nos quitamos la parte moral, pues es un costo en el producto. Y si nosotros tenemos corrupción, pues tenemos más costo y no podemos competir. Entonces, afortunadamente les digo, pues está tratando de combatir leyes, etcétera, y todo el mundo muy consciente. Yo creo que cada quien haciendo su chamba ahí, pero ahí no andamos bien. ¿Le damos? Este es un poco de lo mismo, la percepción de corrupción que tenemos. ¿Le damos? Otro de los temas que es muy sensible para nuestra industria es el apego al sistema de derecho. O sea, si yo le presto a alguien para una casa y me tardo 4 o 5 años en recuperar la casa, pues no hay forma que sea eficiente, porque yo como banco, como Sofomo, como quieran, pues tengo que protegerme, entonces voy a prestarle más caro, voy a pedir una serie de garantías adicionales, o sea, se vuelve ineficiente. Si ustedes van a Chile y un señor no paga la hipoteca, van con el policía de la esquina, el señor llega y le dice al otro que se salga de la casa. Así de simple. Entonces, tenemos que hacer que la ley se aplique para que también el país funcione bien. Y aquí viene, los más débiles son la justicia penal y la presencia otra vez de la corrupción, ¿no? Viendo todo esto y viendo toda la volatilidad, y sé que ustedes no son pues expertos en el mercado de valores, en acciones y todo, quería darles algo muy macro. Yo he estado ahí pues muchos años,
más de 20 de consejero de la bolsa, fui vicepresidente 4 años. Me tocó fundar el mercado de derivados. Entonces, me gusta ver las cosas más simples, ¿no? Y si lo vemos simples, por eso saqué esta gráfica, que es la última antes de presentarles un proyecto que traemos. Hay dos formas, cuando se caen los mercados, tienen dos nombres. Primero, el mercado cuando va a la alza, cuando vemos un mercado alcista, le dicen the bull market, o sea, el toro. Los símbolos de Wall Street son el toro y el oso. Cuando va para arriba es el toro, bull market, para abajo bear market, es el oso, ¿no? Ahorita estamos viendo que se están cayendo algunas bolsas. Entonces, quise traerles esta estadística para que se tranquilicen macroeconómicamente. En Estados Unidos, en los últimos 100 años, ha habido correcciones y ha habido bear markets, o sea, caídas del oso. ¿Cómo se define cada una? La corrección es cuando se cae el Standard & Poor's, que es el principal medidor, 10%, y en general duran 5 meses. Lo fuerte es cuando es el bull market, el oso, el que ven a la derecha, es una caída de los índices, es el Standard & Poor's o el Dow, de 20% y duran en promedio 14 meses. De los últimos 100 años han existido en Estados Unidos, que es el mercado más grande, 12 bear markets. ¿Ok? Si ustedes tenían acciones y les toca el bear market, o sea, de repente su acción valía 100 pesos. Aquí la verdad la recomendación para el que no es muy experto es meterse a índices y no comprar acciones individuales. Me meto al índice de la bolsa mexicana, al índice europeo, al Standard & Poor's. Si le cascan a individuales ahí puede pasar todo, pero en índices esto es lo que pasa. Si ustedes estaban en la bolsa y se cayó la bolsa 30, 40% y usted dice, no, ya marché, ¿no? Los ahorros de toda mi vida y no sé qué. Si se quedan sentaditos, se ponen un hielo en la cabeza, ¿no? No pasa nada. Ha habido 12 bear markets en los últimos 100 años, de los cuales el que se quedó con su posición de acciones ganó dinero. ¿Ok? Nomás en uno, que fue en la Segunda Guerra Mundial, perdió. Pero en los otros 11 de los 12 ganó dinero. Entonces, así súper macro, no se asusten con este tipo de movimientos, nomás tranquilitos. Y quisiera terminar con un producto en el cual hemos estado platicando con ustedes para tratar de hacerlo junto. Es algo que hemos estado con Rebeca mucho tiempo, que es un producto, es un genérico que se puede aplicar a muchas cosas. El concepto yo creo que es el importante. Es financiar proyectos de infraestructura. O sea, ¿cómo hacemos para que las OFOMES entren a los grandes proyectos de infraestructura de México, perdón, del sector privado o del sector público? ¿Cómo podemos lograr eso? Entonces, aquí trabajando, si te regresas uno, trabajando de la mano con Rebeca, con Nacional Financiera, hemos estado diseñando un producto donde entramos a un gran proyecto, al que quieran, y nos combinamos Nafinsa, la banca de desarrollo, nos combinamos los bancos y nos combinamos con las OFOMES. Con Lamberto hemos estado trabajando en este tema. Yo creo que muy pronto vamos a tener noticias de un proyecto importante que estamos manejando, pero esta es una de las que yo veo como grandes oportunidades para las OFOMES, donde nos podemos conectar todos en los grandes proyectos que vienen en México, aparte de la operación normal que estamos haciendo cada quien con nuestro sector. Esto lo vamos a hacer basados en las cadenas
productivas en la famosa cadena de factoraje que manejan Afinsa, que las vamos a extender como cadenas de pago para que el grandote no se quede con el dinero y lo jinetee. Vamos a hacer que baje el dinero a todos lados y ese producto esperamos antes de un mes tenerlo disponible y ese va a ser, yo creo que una gran oportunidad para las SOFOMES. Pues aquí termino, estoy a sus órdenes y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan o comentario para el contador Laborín? Aquí, bueno, tenemos varios. No nos va a dar el tiempo para todos, pero vamos a ser efectivo aquí. ¿Le pasamos el micrófono, por favor? Sí, nos quedamos con 3, ¿les parece? Buenas tardes. Muchas felicidades por la presentación, realmente muy interesante. Muchas gracias. Un dato nada más para aclarar algo de lo que mencionaba hasta el final. En los mercados de bear market que llamabas tú, que se recuperaron siempre, ¿es a valores relativos o a valor presente? Es decir, ¿recuperaron su capital o también la recuperación con parte de la utilidad? Es a valor presente, a valor actual, o sea, valor real. De hecho, si tú ves una gráfica del Dow de 1900, a ver, la tengo creo que de 1905, 1906 por ahí, que más o menos son los datos ya más oficiales a la fecha. Es muy interesante porque están las guerras mundiales, están todos, y las ves en el tiempo como unos bachecitos, pero ves la curva, pues el año pasado tocamos históricos, ahorita andamos 1000 puntos del histórico, entonces y te voy a decir cuál es el fondo del asunto. El fondo es que la empresa tiene que ganar más que la tasa de interés, ¿no? Si tú tienes una empresa que gana menos que si depositas en el banco, pues la cierras. Entonces las empresas que están en los índices son empresas que ganan por arriba de la tasa de interés. Entonces si te sientas en el tiempo, pues eso se te acumula, ¿no? Encantado. ¿Otra pregunta? De este lado. Tomando en cuenta ahorita, hablando lo que hablaban en cuanto a la tasa de Estados Unidos, que probablemente o muy probablemente la vaya a subir, la Fed en Estados Unidos. Es que no veo, perdón. Okay. Gracias, perdóname. Sí. Tomando en cuenta, ¿cuál consideraría que pudiera ser la proporción o cómo iría subiendo la tasa de Estados Unidos? ¿Qué es lo que considerara? ¿Y cómo es un worst case escenario, digamos, o más o menos algo que lo que estima que pudiera ser también para el tipo de cambio y lo que son las tasas en México? Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría el Banco de México o cuál sería lo ideal o qué es lo que ustedes creen que pudiera ser que reaccione el Banco de México? Y también para el tipo de cambio en cuanto al dólar, si el precio del petróleo sigue esta tendencia que tiene ahorita de mantenerse mucho más bajo de lo que se tenía previamente, ¿no?, concebido. Sí, con mucho gusto. Mira, primero, tu primer pregunta, si me lo hubieras hecho antes de lo que hizo China, te hubiera dicho que los movimientos empezaría la Fed en septiembre con 1/4 de punto y iban a ser movimientos graduales, chiquitos, para ir saliendo con cuidado de las tasas negativas, ¿no? Lo que tienes que ir balanceando es que no rebases el 2% de inflación, ya llegaron al desempleo que querían, pero traes a Japón y a Europa con tasas negativas para tratar de calentar su economía y tampoco quieres que el dólar se te ponga tan fuerte que no compitas mucho en exportaciones, ¿no? Esos son los equilibrios que busca, ¿no?, fundamentalmente. Hoy en la mañana leí un comentario en Bloomberg de Goldman que el movimiento de China, esta volatilidad equivalía como a 3 movimientos de la tasa del Fed, como si hubieran hecho esos 3 movimientos. Si no hubiera pasado lo de China,
estaríamos a lo mejor hablando de en marzo del año que entra con esos movimientos, ¿no? Lo de China se está empezando a estabilizar, entonces la duda ahorita está en si hago el movimiento en septiembre o me espero hacia finales del año, pero yo creo que lo más relevante es que, en primer lugar, suben la tasa por las razones correctas, ¿no? Y las razones correctas es que la economía está funcionando en Estados Unidos, el desempleo ya llegó al nivel que querían y tienen la inflación controlada bajo de 2%. O sea, el fondo es correcto, por eso quieren subirla, para irse saliendo de la zona de tasa negativa. Entonces, si el fondo es correcto, quiere decir que las empresas están ganando dinero y van a seguir ganando dinero, porque un cuarto de punto todavía en tasa negativa, pues no pasa nada, y lo quieren hacer suave. ¿Cómo nos pega a nosotros? O sea, ¿qué pasa con México? Tengo la fortuna también de estar en el Consejo Banco de México, y yo creo que tenemos al mejor gobernador central del mundo. La verdad, Agustín Cartes, yo creo que es, al menos yo, el banquero central que más respeto. Y México, tan conectado con Estados Unidos, pues va a tener que hacer algo parecido a lo que haga Estados Unidos. O sea, si tenemos un intercambio del 80%, tercer socio comercial, tenemos que hacer cosas más o menos parecidos. Si ellos suben la tasa, yo creo que nosotros vamos a tener que subir la tasa. En ese tema yo creo que el Banco Central ha funcionado muy bien, ustedes lo vieron en la crisis de dólares, cómo aumentó las subastas, o sea, yo creo que ahí nos debemos de sentir tranquilos, primero, que la subida es por la causa correcta, y segundo, que nuestro banquero central le entiende, y también las autoridades hacendarias, por supuesto, y van a seguir en buena parte a lo que haga Estados Unidos. Eso sería lo que yo pensaría. Es como cuando a mí me tocó estar en el gabinete económico, cuando pasa lo del famoso September 11, cierran la bolsa de Estados Unidos y pues nos juntamos, Paco Gil y otras gentes. Oye, ¿qué hacemos? Pues la cerramos. Porque si tú no la cierras, se te va una sobreventa porque es el mercado que tiene liquidez en ese día. Entonces, las relaciones de flujos de 500,000 millones de dólares de entrada y vuelta que nos atan tanto a Estados Unidos, pues tienen que hacernos que sigamos la pauta, ¿no? Pero la pauta, como la ven casi todo el mercado, es subidas chicas y por la razón correcta. Bien, muchas gracias. Bueno, terminamos con esta pregunta. Gracias. Don Mario, buenas tardes. Ubaldo Rodríguez, de PBF, Sonora. Don Mario, primero mi reconocimiento porque no es fácil tener a un banco en un foro de SOFOMES y que manifiesta a través del presidente del Consejo una experiencia muy amplia en el sector financiero y económico del país. En su presentación, en 2 ocasiones, en la primera nos invita a participar con ustedes o a ustedes en nuestros mercados para hacer sinergias. Y en una de las láminas manifiesta también que tienen un apoyo importante a través de fondeo de intermediarios financieros. Mi pregunta en específico es, ¿cuáles son los mercados o cuál es el perfil de la SOFOM o qué requisitos debiéramos cumplir para poder entonces entrar juntos a abrir estos nuevos mercados, estas nuevas oportunidades que hay en nuestro país con las coyunturas que hoy tenemos? Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros entramos, pues estamos aquí porque consideramos que ustedes están muy bien organizados, tienen sus reglas, hacen la tarea. Nosotros entramos a los diferentes tipos de SOFOM, las analizamos y estamos abiertos, la verdad, de que a cualquiera. Tenemos ciertas reglas dependiendo las antigüedades, la capitalización, etcétera, que las vemos con mucho gusto, y sobre todo los que les puedo garantizar es que reaccionamos rápido. Nosotros éramos una SOFOM hasta hace 3 años, nos convertimos en banco precisamente por la incapacidad de fondear el crecimiento que queríamos hacer. O sea, entendemos muy bien el estar del otro lado y por eso nos interesa mucho eso,
estar ahí. Entonces yo lo que te diría es que nos sentamos y vemos cómo sí jala y rápido. Muchas gracias. Despidamos al contador Mario Laborín con un aplauso, por favor. Un honor haberlo tenido con nosotros, contador. Y reciba de manos del contador Lamberto Corral, otro paisano sonorense también, el reconocimiento que elaboramos, un artista especialmente para esta convención. Muchas gracias. Y señores, nos vamos un poquito apretado en la agenda, pero bueno, yo creo que ha valido la pena todas las ponencias. Vamos a tratar de recuperarnos. Vamos a tomarnos, por favor, 15 minutos, bueno, digamos en 10 minutos, por favor, porque obviamente tenemos que visitar los stands de nuestros patrocinadores y regresamos con lo que sería el panel de en este caso de desarrollo.